Aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. Y amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título de la pureza a la corrupción. Digan después de mí, de la pureza a la corrupción. Ahora juntos, de la pureza a la corrupción. Qué hermoso es que podamos darnos cuenta que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y aun cuando muchas veces nos alejamos del Señor, aun cuando muchas veces nuestro corazón se vuelve terco, se vuelve duro, se vuelve necio, de Dios, amados hermanos, siempre tendremos una oportunidad. Algo que quiero que tengamos presente es que Dios, cuando creó al hombre, lo creó en un estado de pureza e inocencia. Lo colocó en el huerto del Edén con la finalidad de que el hombre lo cultivara. El propósito de Dios para el hombre siempre ha sido que éste desarrolle sus habilidades y capacidades y que en el ejercicio de sus actividades, escuche bien esto, el hombre alcance la plenitud y la entera satisfacción. Sí, Dios nos quiere ver plenos, Dios nos quiere ver satisfechos. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que seamos felices. A Dios le interesa tu estabilidad, a Dios le importa tu felicidad. Y qué mejor saber que dentro de todos los talentos, todas las habilidades y la gracia que Dios ha puesto en nosotros, la ha puesto con la finalidad de que alcancemos a experimentar la plenitud y la completa satisfacción en todo aquello que nosotros realizamos. Cuando Dios creó al hombre, como ya mencioné, lo creó en un estado de pureza, en un estado de inocencia, y lo puso en el huerto para que allí él desarrollara todos sus talentos, todas sus habilidades, y que el hombre, en lo que Dios le había puesto a hacer, alcanzara plenitud y satisfacción. Así que qué importante es que hoy nosotros entendamos que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dios te quiere sonriendo, Dios te quiere feliz, Dios te quiere estable. Y algo que debemos de saber es que Dios desea que todos los seres humanos vivan plenos y felices. El problema, y lo conocemos bien, es el pecado. El pecado, amados hermanos, siempre será un problema. ¿Por qué menciono esto? Bien, pues porque cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, Dios ya había determinado para el hombre una misión, un propósito. Pero el pecado comenzó a corromper la mente y el corazón de Adán, y poco a poco Adán comenzó a apartarse de ese propósito. Llegó el momento en el cual Adán y Eva se tuvieron que enfrentar ante la decisión de si continuaban obedeciendo a Dios o se dejaban llevar por sus propios impulsos, por su propio entendimiento. De ahí que la Escritura diga cosas como estas cuando expresa y nos advierte: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Bien, pues como sabemos, en el capítulo 3 de Génesis podemos ver cómo el pecado entró en la naturaleza humana a causa de la desobediencia a una orden directa de parte de Dios. Noten algo muy importante, y es que el pecado original, el primer pecado, no fue el que Adán y Eva tuvieran relaciones sexuales. Estoy aclarándolo porque aún hay muchas personas en pleno siglo XXI que llegan a pensar que ese fue el pecado original. La realidad es que el pecado inicial por el cual el hombre cayó de la gracia de Dios fue la desobediencia, el querer vivir de forma independiente de Dios. Algo que quiero enfatizar es que mientras que Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén, ellos vivían experimentando plenitud en todas las áreas de su vida.
Mientras que ellos estuvieron conectados a la fuente de vida que es Dios, sus vidas no tuvieron ninguna carencia. Mientras que Dios fue el Señor y centro de sus vidas, ellos disfrutaron de la bendición de Dios. El problema surgió cuando desobedecieron a Dios. Y entonces la pregunta obligada sería, ¿por qué desobedecieron al Señor? La respuesta más sencilla que yo encuentro para poder responder a esta pregunta que requiere de tanta profundidad y de tanta reflexión es, a mi manera de pensar, la siguiente. Pienso que Adán y Eva desobedecieron al Señor porque desconfiaron de Él. Desconfiaron de sus palabras, desconfiaron de su veracidad. Y aun cuando Dios les mostró su amor y su cuidado, el pecado halló lugar en su corazón y comenzaron a codiciar aquello que por Dios estaba prohibido. Cuando tú comienzas a independizarte de Dios, cuando tú le permites al pecado hallar lugar en tu corazón, comienzas a codiciar aquello que te ha sido prohibido por Dios. Conocemos la historia y sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos. Sus ojos ciertamente se abrieron al pecado, perdieron su inocencia y el huerto les fue cerrado. Qué lamentable situación fue esta en la cual podemos encontrar a Adán y a Eva expulsados del huerto en el cual en algún momento ellos disfrutaron de la paz, disfrutaron del gozo, disfrutaron de la abundancia que solamente en la presencia de Dios podían disfrutar. Muchas veces la gente llega a creer o imaginar que fuera de la presencia de Dios puede hallar gozo, puede hallar paz, puede hallar plenitud, cuando en realidad esta solo es una ilusión que te produce el pecado y aquello que el mundo nos ofrece. No debemos olvidar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice la Escritura a través del apóstol Juan que el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. En la historia que tú y yo conocemos, Adán y Eva pecaron y eso los llevó a un punto de lejanía con Dios. Es muy interesante que nos demos cuenta cómo la palabra del Señor nos revela esta verdad. Y es que ellos no es que tuvieran sus sentidos embotados, sino que ahora una nueva realidad se hacía palpable ante sus ojos y era la realidad del pecado. El pecado ahora los había introducido en una condición muy diferente a la que tenían cuando caminaban en obediencia con Dios. Y no solamente eso, sino que ahora esta realidad a la que ellos despertaban y a la cual sus ojos se abrían, los estaba colocando en una posición hasta ahora para ellos desconocida, no solamente en cuanto a su entorno, porque como lo vemos en la imagen proyectada en la pantalla, ellos fueron expulsados del huerto. Esto en cuanto a su entorno comenzó a generar cambios y si hemos puesto atención a la narrativa bíblica, nos daremos cuenta que Dios les advirtió que todas las cosas fuera del huerto resultarían muy diferentes para ellos. El punto es que al ser expulsados del huerto, los cambios no solo se iban a notar en su derredor, sino que esos cambios también iban a ser latentes en su interior, es decir, en su mente y en su corazón. Ahora, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra de nuestro Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 23, en la traducción Palabra de Dios para todos, lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremenda palabra. Porque cuando hablamos del pecado, para muchas personas pareciera que estamos hablando de una nimiedad, de algo que no tiene en realidad trascendencia, de algo que es figurativo, que es imaginativo.
que posiblemente no trae consecuencias. Lo cierto, amados hermanos, es que como hemos escuchado en repetidas ocasiones y lo sabemos, el pecado tiene la capacidad de arrancarnos de la presencia de Dios. Y esto es precisamente aquello a lo cual Dios se refería cuando le dijo al hombre: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que me desobedezcas, el día que quieras vivir bajo tu propio criterio, bajo tu propia opinión, sin considerarme, tu corrupción te apartará de mí con violencia. ¿Sabes? La muerte más lamentable que el ser humano puede experimentar no se limita al cese de sus funciones naturales, sino al desarrollar su existencia alejado de la vida y plenitud que solo en Dios podría tener. No podemos pensar en la muerte simplemente como ese estado en el cual nuestras funciones naturales dejan de manifestarse. No, más allá que eso, y peor aún que eso, es ese estado de existencia y conciencia en el cual no tienes acceso a la presencia de Dios a causa del pecado, a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra negligencia. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Y él lo expresó así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Qué tremenda palabra es esta que el Señor Jesucristo revela y nos muestra, diciéndonos que solamente a través de una reconciliación con Dios es que el hombre puede ser rescatado de esa corrupción que el pecado produjo en su mente y en su corazón y entrar a un proceso de restauración. Pero si el hombre se niega a ser restaurado por Dios, a reconocer su condición delante de Dios, entonces el hombre vive con una sentencia sobre su vida. Ese castigo de Dios al cual se refiere la palabra de Dios y que en otras traducciones se traduce como la ira de Dios, se refiere a un estado de injusticia y corrupción. El pecado corrompe. Y algo que debemos de tener siempre presente es que el hombre sin Dios está expuesto a una constante degradación moral y espiritual. Lamentablemente, este estado de degradación no es algo que muchas veces se pueda percibir con los sentidos. Tú no puedes ir por la calle y a simple vista determinar la condición espiritual de la gente. Muchas veces hasta nuestra condición personal nos es oculta a nuestros sentidos y a nuestro criterio. Lo cierto es que siempre nuestra condición espiritual dejará una huella por donde quiera que nosotros vayamos. Por eso es bien importante que si nosotros comenzamos a notar que en nuestra vida comenzamos a dejar una huella de impiedad, corramos a los pies del Señor y busquemos de Él su misericordia y gracia para ser restaurados. Entendiendo esta verdad, es que podemos darnos cuenta que no importa cuán aparente éxito pueda tener una persona, mientras que ésta continúe inmersa en sus pecados y alejada de Dios, su vida no podrá alcanzar la plenitud que solo Dios podría darle. No importa cuánto dinero puedas tener almacenado en el banco, no importa cuánta estabilidad laboral puedas presumir, no importa cuánto reconocimiento social puedas alardear, ni cuántos títulos, diplomas o cursos has tomado en tu vida, ni cuánta educación moral puedas tener. Lo cierto es que el hombre lejos de Cristo está muerto. Y eso es algo que muchas veces no consideramos y que aún estando en Cristo no le damos la importancia que debería de tener en nuestra vida. Porque si realmente para nosotros
Es importante el mantener nuestra relación con el Señor día con día. Deberíamos de buscar autoexaminar nuestro corazón y pedirle a Dios que nos escudriñe para que sea Él trayendo convicción a nuestro corazón de aquello que posiblemente en nuestra vida estuviera mal. Solamente en Cristo podemos alcanzar plenitud y gozo perpetuos. Solamente en Cristo es que tú y yo podremos experimentar esa paz y ese gozo. Pero mientras que estemos lejos de Él, nuestra vida continuará hundiéndose en un estado de corrupción y dolor. Debemos de tener presente que todo cuanto el pecado toca, lo corrompe. Por eso la escritura es tan enfática en este sentido cuando nos dice, por cuanto todos pecaron, están privados, están destituidos, han sido arrancados de la gloria de Dios. El pecado genera dolor, el pecado genera tristeza, el pecado genera aflicción en la mente y en el corazón. Y todo aquello que el pecado toca lo comienza a carcomer, a destruir, a corromper. Basta con que le echemos un lente a todas las situaciones que hoy en derredor podemos observar. Ponga usted atención a cada una de estas imágenes y se dará cuenta de la realidad que vivimos. No tenemos que ir demasiado lejos para darnos cuenta cómo el alcoholismo ha destruido vidas, cómo la violencia ha ido en aumento, cómo surgen en nosotros diferentes tipos de adicciones. Porque hay adicciones al tabaco, hay adicciones al alcohol, hay adicciones a la tecnología. Hay diferentes tipos de adicciones. También el pecado produce dolor, rupturas emocionales, abusos de infantes. El pecado produce enojo, ira, amargura, soledad, abandono, violencia. Todo esto que he mencionado es simplemente el sinónimo de lo que en nuestra sociedad se experimenta. Y a todo esto le podríamos dar un nombre que sintetice cada una de estas expresiones de vida, y es degradación moral y espiritual. El ser humano, apartado de Cristo, alejado de Dios, cae en ese grado de degradación moral y espiritual. Y nosotros como hijos de Dios debemos de prestar especial atención a estas circunstancias que en el día a día vivimos. Porque aun cuando tratamos de mantenernos limpios delante de Dios, muchas veces la forma en la que pecamos puede ser muy distinta a la que hemos visto anteriormente. Pero finalmente podemos permitirnos otro tipo de pecados que de igual manera nos contaminan, que de igual manera nos corrompen. Y por eso es necesario que día con día nos estemos exponiendo a la presencia de Dios, buscando en el Señor la solución a nuestro problema de degradación moral y espiritual. El problema que el ser humano hoy enfrenta no es un problema menor, no es un problema despreciable, es un problema de corrupción en su mente y en su corazón. El ser humano alejado de Cristo va a comenzar a vivir esclavizado y va a comenzar a experimentar esa corrupción que lo arrastrará paulatina, constante y aceleradamente a una degradación tanto mental como emocional. Las personas pueden decir y repetir: estoy bien, no pasa nada, mi vida es perfecta, tengo muchos logros, tengo muchos éxitos, tengo dinero, tengo trabajo, tengo un auto nuevo. Pero la realidad de cómo ellos se encuentran en su interior es algo que solamente ellos y Dios conocen. Y algo que puedo asegurarte es que no importa cuánto dinero o cuántos logros puedas estar teniendo en tu vida académica, laboral, financiera o familiar, si Dios no es el centro de tu vida, estás viviendo en una ilusión que posiblemente alguna circunstancia en algún momento te pudiera arrebatar.
La paz verdadera, la paz genuina, la estabilidad de verdad se obtiene en Jesucristo. Y por esta razón es que nosotros necesitamos, como hijos de Dios, afianzarnos de Él. Considera lo que la palabra del Señor dice. Y mira, la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 15, verso 19, lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. ¿Te parece bien que lo leamos juntos a la cuenta de tres? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Y dice la cuenta: 1, 2, 3. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Un corazón separado de Dios es un corazón que está expuesto a una constante degradación, tanto en lo mental como en lo emocional. El pecado comienza a corromper. Y partiendo de este principio es que hoy podemos darnos cuenta que la vida del ser humano sin Dios es una vida que día a día avanza hacia su propio detrimento. Hoy podemos ver en derredor y podríamos, al ver todos los movimientos y expresiones que existen en la sociedad actual, cómo es que cada vez se acentúa más la corrupción que ha producido el pecado en la mente y en el corazón de los hombres, y cómo estos, sin darse cuenta, han ido precipitando su vida en un mundo que, en contraste con lo que Dios tenía planeado para el hombre, nada tiene que ver. Usted prende las noticias y encuentra violencia, gente que aparentemente protesta por una causa justa, pero comete injusticia. No puede surgir la justicia de un acto de injusticia. No puede brotar la verdad de una mentira. Necesitamos entender esta verdad, porque no podemos hablar de honestidad si hay una doble intención en nuestro corazón. No podemos hablar de amor si no hablamos de confianza. Y hablamos de varios aspectos que de alguna manera hoy, al voltear en nuestro derredor, nos damos cuenta cómo la sociedad se ha ido degradando, se ha ido perdiendo, y de ahí, amados hermanos, la urgencia que como iglesia nos levantemos. Pero no solamente para proclamar el evangelio, cosa que es muy importante, sino principalmente me refiero a levantarnos en el sentido de tomar una actitud de los que ahora escuchan y no se sienten tal vez capaces de poder hacer frente a las necesidades de su generación. Tomar una actitud de creerle a Dios y confiar en Él. ¿Sabes? Es probable que muchas personas hoy no se sienten lo suficientemente culpables, no se sienten lo suficientemente malos, pero sabes, necesitamos levantarnos y ser cada día más congruentes, cada día fortalecernos en el Señor y en su fuerza. Necesitamos entender que aun cuando nuestras faltas a nuestros propios ojos no sean tan grandes o tan graves, necesitamos entender que si Cristo fue a la cruz, fue por nuestras culpas, y que sin importar nuestro parecer, todos hemos pecado, y esos vestigios del pecado en nuestro corazón que aún no hemos podido arrancar o gobernar sobre de ellos, comienzan a provocar inestabilidad, dolor, aflicción, corrupción en nuestra mente, corazón y vida. Y es ahí donde el pecado comienza a esclavizarnos y a apartarnos de la presencia de Dios y nos impide experimentar esa vida plena y feliz que en Cristo podríamos tener. De verdad, créame, si cada uno de nosotros buscara al Señor con una mayor determinación, tendría más felicidad, aunque sus condiciones actuales no cambiaran. Muchas personas están enojadas con el mundo, enojadas con el gobierno,
enojadas con el sistema en el que se desenvuelven y sus corazones no hallan paz, porque la paz no nos la dará el gobierno, la paz no nos la dará el tener determinada o cual cosa en nuestra vida. La paz es algo que solamente Cristo nos puede dar. Solo Cristo puede traer paz a tu vida. Me encanta cuando el Señor Jesucristo expresó y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Qué hermoso es cuando le permitimos a la paz de Dios comenzar a gobernar nuestro corazón y que aún en medio de situaciones que no alcanzamos a comprender, situaciones que no alcanzamos a entender, sabemos que al estar en el hueco de su mano, nada nos hará falta. Al estar en el hueco de su mano, nada nos dañará. Pero la realidad es que muchos de nosotros actuamos como esos discípulos en la barca, los cuales le reclamaban a Jesús: ¿acaso no te importa que perezcamos? La fe se nos va al suelo, amados hermanos, cuando empezamos a atravesar por momentos de estrechez, por momentos de dificultad, y nos olvidamos de que el Señor prometió cuidarnos. ¿A qué se debe eso? A que no hemos alcanzado un mayor nivel de confianza en el Señor. Y la corrupción en nuestro corazón, la corrupción en nuestros pensamientos nos hacen desconfiar de Él. Hoy es un buen día para que nos volvamos al Señor de todo corazón y le digamos a Dios: examina día con día mi corazón, Señor. Yo quiero mantener mis vestiduras limpias delante de ti. Yo no quiero, Padre, que el pecado siga corrompiendo mi manera de pensar, mi corazón. Sana mi corazón, restaura mi vida. Estoy delante de ti, Señor, y suplicándote que me lleves de un estado de corrupción a un estado de plenitud, a un estado de inocencia, a un estado, Padre, en el cual yo pueda experimentar tu gracia de forma semejante a lo que Adán y Eva experimentaron cuando vivían en el huerto. Cuando ellos salieron del huerto, cuando fueron expulsados, su vida comenzó a experimentar un rápido descenso en cuanto a todo lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, acostumbrados a experimentar, a sentir. La soledad se hizo latente. El dolor, la decepción, los problemas entre Adán y Eva muy posible comenzaron a surgir, la falta de acuerdo. Las situaciones diversas, conocemos la historia y sabemos que fue fuera del huerto donde Caín asesinó a Abel. Hoy la palabra de Dios nos dice: todo eso que es fruto de corrupción surge del corazón. Y necesitamos exponer nuestro corazón a Dios si queremos que Él nos limpie, si realmente queremos que Él haga la obra en nuestra vida. Hoy día no es de extrañar que exista gente a la cual en apariencia no les falta nada, pero en realidad nada de lo que les abunda les es suficiente para ser felices. Su inconformidad y sus heridas no sanadas, sus pecados ocultos, los arrastran sin piedad, lejos de una vida plena en la que, de acuerdo al Evangelio, para ser feliz, escucha bien, no necesitas tener de sobra. Es más, la Biblia enfatiza que como resultado de la corrupción del corazón del hombre es que surge la codicia, los celos, los rencores, las mentiras y toda clase de malicia. Todo esto es consecuencia del pecado. De ahí que tengamos y prestemos especial atención a lo que la palabra del Señor nos muestra. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos y los falsos testimonios y las calumnias. Lamentablemente, cuando el hombre no le hace caso a Dios, cuando el hombre no considera a Dios en sus caminos, comienza a acumular en su corazón dolor, decepción, tristeza.
herida sobre herida, dolor sobre dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más te vas a permitir vivir una vida a medias? ¿Cuánto tiempo más te vas a permitir vivir una vida carente de felicidad? Hace poco vi una publicidad que decía algo así. Era de un departamento de ropa de mujeres y decía, no podemos comprar la felicidad, pero podemos comprar ropa. Y hoy mucha gente piensa que tal vez no podrá tener acceso a la felicidad verdadera, pero puede comprar un auto, pero puede comprar una casa, pero puede construir un departamento, pero puede comprar un traje, pero puede adquirir. ¿Se da cuenta? Tratamos de sustituir la felicidad que podríamos tener al acceso en Cristo por cosas que en realidad nos van a entretener, pero no nos darán aquello que Jesús prometió para nosotros. Me encanta cuando la Escritura dice que Él vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Cuánta de esa abundancia disfrutamos hoy? Si nos la pasamos afligidos, nos la pasamos maldiciendo, nos la pasamos enojados. ¿Cuánta de esa abundancia estamos realmente disfrutando? Si nos la pasamos inconformes, lamentablemente lo que refleja en nuestra vida, aunque a los ojos de los demás esté oculto en cuanto a que ellos pudieran verlo con sus sentidos, es evidente, como ya mencioné, en nuestro estilo de vida. Hay dolor, hay frustración, hay tristeza. Y muchas personas hoy día, lamentablemente, están caminando por el mundo con dolor, con heridas, con decepciones. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitirle al pecado que nos continúe robando? ¿Hasta cuándo vas a permitirle a esa situación que estás viviendo y que no te permite experimentar libertad, ni plenitud, ni verdadera satisfacción o felicidad, seguir robándote en tu tiempo, en tus finanzas, en tus energías, en tu capacidad? ¿Hasta cuándo? Muchos de nosotros nos hemos involucrado en actividades, nos hemos comprometido en relaciones que al paso del tiempo nos damos cuenta que no nos dejan aquello que nosotros necesitamos. Tal vez nos pueden proveer muchas cosas, pero no aquello que necesitamos. Y sabes, lo que te va a dar verdadera plenitud, lo que te va a dar verdadera satisfacción, lo que te va a dar felicidad, es el que tú tengas un corazón conforme al de Dios. Un corazón en el cual Dios se pueda deleitar. Un corazón en el cual Dios se pueda alegrar. Porque sabes, a mayor corrupción en nuestro corazón, a mayor corrupción en nuestros pensamientos, mayor es el dolor que provocamos en el corazón de Dios. Muchos de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros desplantes, con nuestras actitudes de ingratitud, contristamos al Espíritu. Y lejos de ser un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo que se caracterice por tener una fe inquebrantable en su Dios, es un pueblo que vive quejándose. Un pueblo que habla más de pobreza, escucha bien esto, un pueblo que habla más de pobreza y estrechez financiera que de bendición. Un pueblo que habla más de enfermedad que de sanidad. Un pueblo que habla más de divorcios que de matrimonios restaurados o relaciones de pareja plenas. ¿Dónde está la felicidad? ¿Comprando un nuevo vestido? ¿Comprándole rines a mi auto? ¿Comprándole un estéreo poderoso y un equipo enorme de bocinas para que cuando lo prenda retumbe toda mi casa? ¿Es ahí donde está realmente la felicidad? Hoy necesitamos reflexionar
y darnos cuenta que necesitamos a Dios. No como una simple enseñanza más de dominical, sino como una vivencia, como una experiencia. Evalúa tu nivel de satisfacción. Tal vez últimamente has estado atravesando por situaciones complejas, difíciles, tanto en lo emocional como en lo económico, como en lo físico. Posiblemente has estado enfrentando situaciones difíciles en diferentes áreas de tu vida. ¿Qué grado de satisfacción hay en ti? ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra me muestra a un Pablo y a un Silas que después de haber sido azotados injustamente por su gobierno, presos, pudieron cantar y alabar al Señor. Muchos de nosotros realmente no sabemos lo que es vivir en la miseria, pero nos concebimos en la miseria. Muchos de nosotros no sabemos lo que es en realidad estar en bancarrota, pero vivimos como si realmente estuviéramos en bancarrota. ¿Dónde está entonces nuestra confianza? ¿De dónde procede nuestro gozo? Nuestra alegría no debería de estar limitada por lo que vemos en las noticias. Tampoco nuestra estabilidad por el ambiente político del país. Tampoco por las situaciones que alrededor se dan con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades. Nuestra estabilidad y felicidad debería depender solo de una cosa: nuestra relación con Dios. Me encanta cuando la Escritura dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Esta es la traducción que da la Reina Valera versión 60. Para que lo labrase y lo guardase. La NBI traduce para que lo cultivara. Labrar y guardar, trabajar y cuidar. En ese estado de inocencia que Dios le dio a Adán, Dios quería que Adán encontrara plenitud y felicidad en todo lo que él hacía. En su capacidad intelectual, dice la palabra de Dios que Adán le puso nombre a todos los animales. ¿Se imagina? Yo no me imagino a Adán aburrido, enojado, molesto. Yo lo imagino disfrutando de la vida que Dios le permitía tener. Y cuando Dios quiso llevarlo a un nivel de mayor plenitud, fue entonces que le dio un gran regalo a Eva. Pero conocemos la historia. Cuando ellos pecaron, todo ese estado de perfección se acabó. Y entonces comenzaron a experimentar corrupción en su mente y corazón. Y parecía que la felicidad era solo un recuerdo del ayer. Amados hermanos, necesitamos hoy recapacitar sobre nuestros caminos y darnos cuenta si hemos estado caminando o no con el Señor. Porque créeme que aun cuando esta nueva normalidad se dé de acuerdo a lo que muchas personas hoy imaginan y quieren, no vas a ser feliz. Ni aun cuando tus ingresos se triplicaran, serías feliz. La amargura no proviene de la billetera, surge del corazón. Lo mismo la felicidad. Y la felicidad en el corazón solo es puesta ahí por Dios. Fuera de Él, nada podemos hacer. Así que hay que considerar realmente en qué punto nos encontramos. Y si vamos a permitirle al dolor seguir gobernando en nuestra vida, seguir robándonos, seguir quitándonos todo aquello que Dios quisiera que pudiéramos estar disfrutando. ¿A qué te dedicas? Eso es lo menos trascendente cuando hay en tu corazón felicidad. Porque si te dedicas a tener un carrito de elotes, un carrito de camotes, un puesto de tacos, una empresa a nivel local, a nivel ciudad, a nivel nacional, a nivel internacional,
todo eso es irrelevante cuando Cristo gobierna tu corazón. Pero si Cristo no gobierna tu corazón, nada te será suficiente. Nada, jamás. ¿Por qué? Porque hay corrupción en tus pensamientos y en tu corazón. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mira, toda persona que de todo corazón desea escapar de la corrupción en la que el mundo le tiene cautivo, necesita por fuerza reconocer su condición delante de Dios y humillarse delante de la presencia del Señor, para así y solo así comenzar el proceso de restauración. Como mencioné al principio, el hombre fue creado en un estado de perfección, en un estado de inocencia, en un estado de pureza. Pero el pecado comenzó a corromperlo. Su inocencia se corrompió, su pureza se corrompió, su perfección se corrompió. Y hoy nosotros hemos heredado una naturaleza corrupta, un corazón vendido al pecado. Si queremos realmente que los efectos del mundo sobre nuestra vida no hagan estragos en nuestro corazón, lo que necesitamos es reconocer nuestra condición delante de Dios y humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque sólo así es que podrá comenzar el proceso de restauración en nuestra vida. Es pues urgente que como hijos de Dios revisemos nuestros caminos y nos volvamos al Señor de todo corazón, buscando primeramente, como ya mencioné, el que su voluntad sea firme en nuestros corazones. Y que una vez restaurados podamos entonces ser un ejemplo de la transformación que solo Dios, a través de la obra de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo, es capaz de llevar a cabo. Solo Dios, dice un canto por ahí, hace al hombre feliz. Y esa es una verdad. Solo Dios te puede dar plenitud. Nada de lo que te propongas, nada de lo que realices, aun cuando en ello tuvieras éxito, te puede dar la felicidad que el hallarte en paz con Dios. Es importante que entendamos que al venir a Cristo ciertamente somos salvos, santos y justos delante de Dios por la obra de Jesucristo, vivificada en nuestro espíritu por el Espíritu del Señor. Sin embargo, hay áreas en nuestra mente y nuestra alma que necesitan de la restauración que solamente en Jesús podremos tener. Solamente en Cristo nosotros vamos a poder tener esa paz y esa estabilidad que necesitamos de parte de Dios. Pero cuando nosotros nos rehusamos a reconocer nuestra condición delante de Dios, cuando nos rehusamos a humillarnos delante del Señor, ¿qué es lo que sucede? Pues comenzamos a experimentar un sinfín de situaciones que afectan nuestra estabilidad mental, emocional, y esa corrupción en nosotros comienza a generar una inestabilidad tan profunda que muchas veces nos ahoga en sentimientos de culpa. Luchamos con emociones, nos sentimos abatidos por situaciones que no hemos logrado superar. Hoy necesitamos entender, amados hermanos, que solamente en el Señor vamos a poder tener esa paz, esa plenitud, esa libertad que como hijos de Dios el Señor nos provee a través de una relación clara, plena con Cristo. La Biblia nos revela que cuando una persona está sin paz en su corazón, cuando ésta tiene una conciencia intranquila, cuando sabe que ha estado haciendo mal, la insatisfacción que hay en su corazón le carcome, le destruye y al mismo tiempo le arrastra a un estado de inestabilidad en el que la amargura comienza a apoderarse de sus emociones y sentidos. Hablar del pecado, amados hermanos, no es poca cosa. Hablar del pecado es hablar de todo aquello que nos puede corromper en nuestra mente y en nuestras emociones. ¿Usted se imagina a Adán en el huerto del Edén viviendo con desconfianza? ¿Cuántas personas hoy
Usted se va a topar camino a su trabajo, que viven con temor, con inseguridad, y no como resultado de lo que vivimos en la sociedad, sino porque en sus corazones, en sus mentes, no hay paz. ¿Cuántas personas hoy día están experimentando el dolor del abandono del ser querido? ¿Cuántas personas hoy en nuestro entorno están experimentando violencia intrafamiliar, abuso? Muchos de nosotros no hemos experimentado nada de eso y no somos capaces de agradecer a Dios por lo que tenemos, porque hay insatisfacción en nuestro corazón. Qué triste que muchas veces la paz y el gozo no sean para nosotros objetivos deseables. ¿Qué queremos entonces? ¿Dinero? ¿Qué queremos? ¿Poder salir a las calles? ¿Qué queremos? ¿Una pareja que nos comprenda? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que quieres? Porque créeme, si eso que quieres no es como sustancia Jesucristo, tampoco te hará feliz. No te podrá hacer feliz. Solo Dios puede darte plenitud y paz. Y sin importar que en este momento tu trabajo se encuentre detenido, sin importar que en este momento tus ingresos estén parados, tú puedas seguir confiando y alegrándote en el Señor, gozándote en Dios, porque de Él procede nuestro socorro, no procede de nadie más. Si yo tengo mi mirada puesta y mi esperanza puesta en lo que mi profesión me puede dar, en un momento como este te das cuenta que tu profesión no sirve para nada. Puede adornar el título y tu cédula, tu pared, pero no te sirve de nada. Si lamentablemente experimentaste que tu negocio a causa de esta situación que estamos experimentando fue de los clasificados para cerrar, te darás cuenta que por muy buen negocio que haya sido, ante una situación como la que estamos viviendo, no te puede proveer todo lo que esperabas. El único que puede darte todo lo que deseas es Dios. Pero solamente hasta que tú tengas la determinación para buscarle, es que Él podrá tratar contigo y quitar de ti toda esa ansiedad, todos esos problemas que están dándonos vueltas en la cabeza. Muchos de nosotros podemos estar parados en el éxito que nosotros mismos nos hemos edificado, sabiendo una cosa, que lo que poseemos y hemos logrado no es suficiente para lo que necesita nuestro corazón. Esa es una realidad. Hay muchas personas hoy día que pudiéramos decir que tienen todo, que no les falta nada, pero de sus labios brota queja. En su corazón hay amargura. En sus emociones y pensamientos hay desorden, corrupción de la mente y el corazón. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó con el deseo de que tuviera una vida miserable. Lo creó con el deseo de que alcanzara plenitud en todo lo que hiciera, en lo que, de acuerdo a sus capacidades, emprendiera. Pero hoy nos ocupamos, pero no disfrutamos de aquello en lo cual nos hemos ocupado. Nos afanamos, pero no disfrutamos de aquello que realizamos. ¿Por qué? Porque nos falta paz en la mente y en el corazón. ¿Sabes? Dios quiere liberarte de todos esos monstruos que afligen tu mente. Jesucristo, amada iglesia, nos quiere ver bien. Digan conmigo, Jesús me quiere ver bien. Una vez más, Jesús me quiere ver bien. Dile a la persona que tienes a tu lado, Jesús te quiere ver bien, te quiere ver sonreír. Vamos a ver, sonría, sonría. Dé una muestra de que usted está alegre. Dé una muestra de que usted está contento. ¿Se da cuenta?
Hay quienes pueden pensar de inmediato, ay, esa es una payasada. ¿Te das cuenta? No tienes la capacidad ni siquiera de sonreír, porque no le ves sentido, porque no le ves significado a nada de aquello que realizas. Hay amargura en tu corazón y sabes una cosa, estás en medio de una prisión y hay cadenas rodeando tu corazón. Jesucristo te quiere ver bien. Vamos a leer lo que dice aquí la pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Solo a través de la libertad y la restauración que el Señor Jesús puede llevar a cabo en nuestra vida es que el ser humano puede encontrarle sentido y significado a su existencia. Lejos de Dios, el hombre jamás podrá disfrutar de una plenitud verdadera e integral. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Si queremos experimentar libertad y restauración en nuestra vida, necesitamos darle espacio a Dios para que Él haga su obra en nuestra vida. De otra manera, no vamos a poder participar de la plenitud y la felicidad que Dios tiene para nosotros. La felicidad no está tan lejos de ti como piensas. La felicidad no está en una persona. La felicidad no está en tener hijos. La felicidad no está en tener dinero. La felicidad no se encuentra en tener propiedades. La felicidad está en Dios. La felicidad está en Dios. Y si tú puedes creer esta verdad, es que entonces tendrás la capacidad para permitirle a Dios obrar en tu vida y dejar que Él te permita ser feliz. Adán, te puedo asegurar una cosa, no lloraba en el huerto, no había tristeza, no había dolor. Ahí estaba él, Eva, Dios. Todo era plenitud, todo era satisfacción. Pero afuera del huerto, todo cambió. Tuvo que sepultar a su hijo. Tuvo que experimentar y ver cómo el corazón de Caín se alejaba de Dios. ¿Cuántas veces hemos tratado de ser felices, maquillándonos, aparentando, hablando de una plenitud que no conocemos, hablando de una libertad que no hemos experimentado? Mientras haya corrupción en nuestra mente y en nuestro corazón, amados hermanos, no vamos a tener la posibilidad de experimentar con el gozo. Hoy tú y yo necesitamos entender esta verdad, porque solamente de esta forma es que vamos a poder ir hacia la fuente de felicidad, hacia la fuente de restauración, hacia la fuente de libertad, la cual es Cristo. Y créeme, Dios desea que seas feliz, pero necesitamos disponer el corazón para que esto sea una verdad en nosotros. ¿Está usted de acuerdo? Importante que lo consideremos. Finalmente, amados hermanos, vamos a concluir esta breve enseñanza, este tiempo de meditación bíblica, con una cita. Y dice la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, en la traducción Palabra de Dios para Todos, lo siguiente: examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Regresemos al Señor. Volvámonos a Él. Permitámosle a Él que nos arranque de la corrupción en la cual nos encontramos y permitámosle a Él que nos limpie. Que su palabra, como agua purificadora, nos limpie de toda maldad, de toda corrupción. Que su espíritu, como fuego purificador, nos santifique.
La felicidad que está al alcance de tu mano está en Cristo. No lo encontrarás, no la hallarás fuera de Él. Solo en Él hallará descanso tu alma. Y si tú estás certero de esto y hoy reconoces que necesitas a Jesús en tu corazón, te invito a que juntos hagamos una oración. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decirle al Señor que Él cumpla su propósito en nuestra vida.